Los políticos están en plena campaña electoral, pero quien se metió también en la campaña es el obispo de la provincia de Catamarca, Luis Urbank, porque en una homilía que se dio días atrás en Fiambalá tuvo duras críticas. En primera instancia hacia los legisladores, a quienes calificó de calientasillas, pero además también criticó la política habitacional empleada por el gobierno de Lucía Corpazzi de una manera de conseguir votos, ¿no? La tildó de clientelar. Pero además también tuvo duras declaraciones acerca de la igualdad de las mujeres, a quienes mandó a laburar si es que quieren igualdad. Esto desató una lluvia de denuncias en el INADI y además también una conferencia de prensa por parte de las diferentes organizaciones feministas de Catamarca que repudiaron los dichos del obispo de Catamarca. A raíz de esto salió a pedir disculpas Monseñor Urbank. Una fuerte polémica. Sí. Se declaró encima el obispo. Se declaró encima. Los conceptos del obispo no merecen mayor análisis, no fueron muy elementales, revelan un desconocimiento, sí, cierto grado de improvisación. Lo interesante es lo que pasó después. Fíjese cómo fue la secuencia. El obispo hace esta homilía en Palo Blanco, en Fiambalá, sí, y salen a responderle varias mujeres de la política, que estriban en el discurso, en las manifestaciones que tuvo en contra del feminismo el obispo, para, a partir de ahí, hacer pie y defender el propio cuero, digamos, la habían calificado de calientasilla, y la política de viviendas de gobierno. Sí. Mujeres de todo el arco político, ¿no? La diputada Cecilia Guerrero, la diputada Marita Colombo también salió a pronunciarse en contra, sí, la senadora Inés Blas. Habló la propia intendenta también de Fiambalá. La intendente de Fiambalá, Roxana Pablón, la diputada Díaz. Bueno, hubo varias manifestaciones de mujeres de la política. Sí. Pero el obispo no contesta eso. ¿Cuándo sale a responder Urban? Cuando salen los colectivos feministas y cuando se produce esta catarata, una treintena de denuncias en el INADI, ahí recién el obispo sale en una retractación bastante tibia, donde sale a justificar, se dice bueno que su declaración se había dado en un determinado contexto, pide disculpas si había ofendido a alguien, indudablemente hubo mucha gente que se sintió ofendida, y en este sentido hay que considerar que esas disculpas van a operar dentro de las denuncias del INADI como un atenuante, ¿no? Esa denuncia, cuando esos procesos se inicien, el obispo podrá decir allí, bueno, me equivoqué y yo salí a hacer esta manifestación. En el ámbito espiritual, ¿habrá pagado penitencia? Porque veo que cuando uno se arrepiente generalmente le dan para rezar varios Ave María, Padre Nuestro. Yo tengo la impresión que se dio cuenta de cómo afectaba a la iglesia su manifestación, más allá de a él personalmente, sino a la iglesia como institución. Sí. Y es muy interesante que haya salido recién después del pronunciamiento de los colectivos feministas. Sí. Fue una fuerte demostración de fuerza de los colectivos feministas y de la influencia que tienen dentro de la sociedad. La política se refugió en ellos, digamos, se amparó bajo ese paraguas de la fuerte crítica del feminismo, con un documento muy sólido, y ante eso reacciona Urban, reacción que no había tenido cuando sale la clase política, podríamos decir. Hay otro dato interesante que me gustaría marcar a mí. Este retroceso político de la iglesia catamarqueña se puede inscribir en una fuerte crisis que tiene la religión católica y la iglesia en general, que se la señalan ahí en ese documento los ámbitos feministas, que está basada fundamentalmente en el tema de los abusos eclesiásticos, el amparo que la iglesia da a los abusadores y el silencio que mantienen ante flagelos graves de la sociedad de Catamarca, como son la violencia de género, los femicidios. Donde Catamarca tiene cifras bastante elevadas a nivel país, preocupantes, sí. En política, el adversario más peligroso no es el que te argumenta o contrapone su opinión contra la tuya. El adversario más peligroso es el que te disputa tu electorado, o sea, la gente que piensa parecido a vos. Digamos, Urbank confrontó con los colectivos feministas, por ejemplo, en la polémica por la legalización del aborto, donde el obispo salió a militar fuertemente en contra de la legalización del aborto. También polemizó en las reformas a la Ley de Educación Sexual Integral. Y en esa pelea tuvo un aliado, que es la Iglesia Evangelista.
La Iglesia Evangelista, que también está en campaña porque tiene justamente un precandidato a senador por la capital por consenso federal. Se trata de Diego Hermoso, que es uno de los principales representantes que tiene la Iglesia Evangélica acá en Catamarca. Es candidato a senador por la capital, por consenso federal, va acompañando al sobrino de Luis Barrio Nuevo, que es candidato a intendente, sí, Maximiliano Mascheroni. Sí. Esta es una disputa muy interesante porque hay que tener en cuenta también que la política catamarqueña mayoritariamente, y hay que ir a las votaciones en el Congreso, cuando fue la votación de la legalización del aborto, se manifestó en contra de la legalización del aborto. O sea que la política catamarqueña, en su mayoría, es aliada del obispo en ese terreno, sí, y es aliada de la Iglesia Evangélica también en ese terreno. El obispo lo que consiguió, con una torpeza política notable, es unificar sectores en su contra, incluso sectores que lo habían apoyado, por lo menos orgánicamente, más allá de la opinión individual que puedan tener algunas legisladoras o algunos representantes en particular, orgánicamente habían apoyado su posición o la postura institucional de la Iglesia en un tema tan candente como el de la legalización del aborto. Menos mal que está la Virgen del Valle, que en Catamarca es un fenómeno tanto cultural como religioso, porque sí, si dependiera pura y exclusivamente del obispo Urban, no sé cómo le iría en política. Nosotros vamos a tener, como dijiste recién, un barómetro. Si se disputan, si el enemigo más peligroso en política es el que te disputa tu electorado, sí, acá hay una disputa de fondo más allá de la alianza que puedan tener ocasional con el tema como el aborto o la ley de educación sexual integral, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, que llegaron a marchar juntas. Sí, o la eliminación también de las imágenes. Recordemos que hay un proyecto muy polémico presentado por la diputada Adriana Díaz, donde una vez más la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica se unen para repudiar este proyecto. Esas son peleas donde están aliadas. Ahora, la disputa central está en lo que sería el electorado de estas iglesias, que es la feligresía. Sí. Y ahí las declaraciones de Urban toman un cariz muy distinto y más peligroso porque son expulsivas. Una gente que tiene un fuerte sentimiento religioso podría encontrar refugio en lo que es la Iglesia Evangélica. Esta disputa es muy incipiente todavía en Catamarca. Vamos a tener un barómetro nosotros en agosto y en octubre sobre la influencia que tiene esta institución religiosa que es la Iglesia Evangélica, que tiene, como dijiste, un candidato. Su jefe, Diego Hermoso, en las listas de consenso federal como senador por la capital. La fe, la Iglesia también se mete en estas elecciones, todo lo que suceda como siempre, hasta el 11 de agosto, y luego en las generales te lo vamos a seguir contando en Detrás del Debate junto al señor Diego Varela.